Abra su Biblia junto conmigo ahí en Hebreos, que es la cita que hemos tenido como base para esta campaña. Hebreos capítulo 12, y esta es la idea que nuestros hermanos quería que tratáramos a través de esta cita. El escritor, como decíamos el día de ayer, no sabemos tal cual quién es, y quiero hacer una recomendación apoyando lo que decía nuestro hermano antes de iniciar. Si usted tiene la oportunidad de apuntar, hágalo. Si usted dice, yo batallo un poco con la memoria, la recomendación es tome nota, porque a través de eso se va a ayudar a usted, pero también si yo debo a decir algo que no va de acuerdo a la sana doctrina, usted tiene cómo apuntar. Y después de que yo me baje de aquí, acudir a mí y ayudarme con eso que tengo que mejorar o corregir en mi vida. Así que tomar nota siempre es recomendable. Hebreos capítulo 12, veíamos ayer del verso 1 al verso 4, siendo nuestro tema afirmando nuestra fe. Y ayer veíamos, tal como nuestro hermano recordaba, que debemos afirmar nuestra fe poniendo nuestra mirada en Jesús. Veíamos por qué es necesario poner nuestra mirada. Decíamos tres cosas que son muy importantes. Número uno, porque al poner nuestra mirada, seremos capaces de ver aquellas cosas que nos quieren separar de esta fe tan preciosa. Decíamos en segundo lugar, porque Jesús es el único lugar seguro en donde debemos poner nuestra mirada. Y tercero, porque es Jesús quien nos enseña a caminar por esta vida. Ahora veremos este tema desarrollándolo bajo el siguiente título: afirme su fe recordando las enseñanzas. Y cuando hablamos de enseñanzas, usted puede leer del verso 5 al verso 6 que vamos a estar desarrollando a través de esta enseñanza, y usted puede ver y le va a quedar duda y va a decir en dónde se encuentra la palabra enseñanza. Bueno, usted va a encontrar esta palabra en una traducción diferente, que es disciplina o corrección. Cuando hablamos de disciplina, no hablamos de golpes como a veces lo interpretamos, no hablamos de gritos como a veces lo interpretamos. Cuando hablamos de disciplina, bíblicamente se refiere a enseñanza. Siempre que usted vea la palabra disciplina, aquí está hablando de una enseñanza. Y esto es importante que usted lo apunte o que lo memorice. ¿Por qué? Porque a veces hacemos una mala interpretación de la palabra disciplina. Y hay gente que dice, vamos a poner en disciplina a tal hermano, y lo primero que hace con la disciplina es dejar de hablarle a ese hermano. Y esto no es disciplina. Porque ¿cómo esa persona podrá corregirse si tú no le has enseñado en qué está mal? Cuando hablamos de disciplina, debemos entender que bíblicamente se refiere a enseñanza, se refiere a instrucción, se refiere a corrección. Y esto solamente se da a través de un contacto con esa persona. Por eso es que vamos a hablar acerca de la forma de afirmar nuestra fe, es a través de la enseñanza. Y yo quiero abogar un poco por cada uno de sus maestros que tienen en sus diferentes congregaciones. ¿Sabe? A mí me ha tocado escuchar, no sé si a usted, a veces dicen, la predicación de tal hermano fue maravillosa, excelente predicación. ¿Le ha tocado escuchar eso? ¿Sí? Y a veces cuando alguien me dice, tal hermano dio un tema muy bonito, muy especial, a mí me gusta siempre preguntar, ¿y de qué trató? ¿Y saben con qué me he topado la mayoría de las veces? Que se les hace bonito el tema, se les hace interesante el tema, pero no se acuerdan del tema. Y la pregunta es, ¿qué consideramos como un buen tema? A veces consideramos que es un buen tema si el predicador es efusivo. A veces consideramos que es un buen tema porque el predicador es chistoso. A veces consideramos que es un buen tema porque el hermano nos ha enseñado imágenes de lugares maravillosos. Y por eso mucha hermandad dice, es un excelente tema. Pero hermanos, ese no es un excelente tema.
El tema que realmente es valioso, que realmente es hermoso, es aquel que me ha convencido a través de la palabra de algo que tengo que cambiar. Por eso, si usted me dice, hermano, tal hermano dio un excelente tema, y yo le pregunto, usted me debería de decir, porque aprendí esto, mi hermano, porque recordé esto, porque me ha ayudado con esto, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí me explico con eso, hermanos? Que a veces en nuestra vida espiritual malinterpretamos qué es un buen predicador. Ojalá que aquel que usted considera como un gran tema es porque venga a través de la palabra de nuestro Dios. Mire, voy a abogar, le decía, por sus maestros, por sus predicadores, porque muchas veces el predicador hace un esfuerzo por prepararse. Invierte tiempo, estudio para honra y gloria de Dios. Pero que vale la pena que usted y yo realmente le tomemos importancia. ¿Sí? Cuando usted está aquí, no sé si aquí lo acostumbra, levante la mano, ¿quién en esta congregación da clase? No predicación, clase. ¿Ok? Excelente. ¿Y es clase consecutiva? Sí. Ok. ¿Y alguna vez les pregunta, hermano, de qué hablamos la clase pasada? Sí, al inicio de cada clase. Excelente. Supongo que la congregación ya está acostumbrada a eso. Y la congregación, antes de llegar, repasa lo que vio en una clase anterior, porque el hermano Felipe le va a preguntar, supongo yo. Pero ¿sabe qué es triste? Que el hermano, ya la congregación sabe que el hermano es preguntón, ¿verdad? Y sabe que de repente empieza a preguntar y nadie de acá sabe, y nadie de acá, y hay quien se empieza a esconder. ¿Por qué? Porque no puso atención, porque no repasó, porque no valoró. Y entonces, después de tiempo, todavía nos preguntamos, hermanos, nos atrevemos a preguntar, a decir, hermano, es que no entiendo por qué mi vida espiritual no mejora. No puedo salir de ese pecado. No puedo salir de esa situación. Y nos atrevemos a pedir oración. Pero hermanos, cuando tenemos la palabra de nuestro Dios, muchas veces no le prestamos la atención que debemos. Por eso yo le quiero decir en esta noche que una de las formas en que nosotros podemos afirmar nuestra fe es a través de recordar cada una de las enseñanzas que se dan. ¿Sabe por qué? El verso 5. Está ahí en su Biblia, acompáñenme en su Biblia. Hebreos capítulo 12, verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirigí. Dice, diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Vea esto lo que dice en el verso 5. En el verso 5 la palabra de nuestro Dios es clara y dice, no se olvide. No, dice, y habéis ya olvidado. La palabra ya olvidado es una expresión de admiración. Es como aquella palabra que Pablo utiliza en admiración que han seguido un evangelio diferente. No es que exista un evangelio diferente. No es que deberían de olvidar, sino que es sorprendente que apenas ayer estudiamos acerca de Jesús y hoy por la mañana lo olvidamos en nuestras acciones. Que ayer aprendimos de poner nuestra mirada en Jesús y apenas salí de este lugar, pasó alguien en su carro y se me olvidó Jesús. Casi me chocan y se me olvidó qué ejemplo debo seguir. ¿Sí me explico con esto? A veces la enseñanza es clara, es fuerte y decía un hermano contundente, pero yo la olvido. Hermanos, debemos recordar esa enseñanza porque la enseñanza siempre se da con un propósito. El escritor de los Hebreos dice, ustedes ya deberían de poner su mirada en Jesús.
Ustedes deberían estar bien seguros de esto porque ya han aprendido en quién deben tener su mirada. Pero es realmente sorprendente de que lo olvidaron. Es sorprendente que se digan llamar cristianos y que en su vida se olviden de Cristo. Es sorprendente que han entendido que la palabra cristiano es ser seguidor o imitador de Cristo y se han olvidado de ser esos imitadores de Cristo. Dice, pero ya lo han olvidado. Es lo primero que yo les enseñé, dijo el Espíritu. Es lo primero que oyeron y lo han olvidado. Hermanos, estoy seguro que han recibido muchas buenas lecciones que les deben de ayudar en los momentos de prueba, pero que tristemente a veces olvidamos eso. Les voy a hablar de 3 palabritas acerca de eso. Vean, en este texto usted puede resaltar estas 3 palabras: no olvides, no menosprecies y no desmayes. ¿Ok? Cuando hablamos acerca de estas 3 palabras que usted encuentra en el verso 5, las 3 son interesantes y es una forma de que nos quede bien claro. ¿Ok? Dice, no olvides. Cuando hablamos de olvidar, esta palabra tiene 3 posibles significados. Ojalá que los pueda apuntar. Número 1, olvidar por completo lo enseñado. Es decir, el hermano estaba hablando, parecía yo que estaba bien atento al hermano, pero ¿qué? No entendí nada. ¿Le ha pasado eso? De plano. No me quedé con absolutamente nada. Esto es lo que significa olvidar. No recuerdo ni el título, no recuerdo una exhortación, no recuerdo una palabra de ánimo, nada se me quedó. Ahora, posiblemente eso le pueda pasar conmigo, ¿verdad? Porque puede decir, hermano Pedro, pues, predicó, ¿verdad? Pero si eso le pasa, no solo con uno, le pasa con el otro, y le pasa con el otro, y su vida sigue siendo la misma, hermanos, deben tener cuidado. Deben tener cuidado. ¿Por qué? Porque me estoy olvidando de lo que Dios me está enseñando. Y eso es sorprendente. Es sorprendente cómo a veces nos olvidamos por completo. Vea, la segunda, actuar negligentemente después de lo instruido. ¿Esto qué quiere decir? Que sí me acordé de algo, que me quedé con algo de la predicación, que yo mismo sabía qué corregir, pero que cuando llegó la prueba otra vez, volví a caer. Eso quiere decir que te olvidaste de lo que había recibido, pero sí lo había entendido. ¿Ok? Me quedó claro cuál era la instrucción, pero cuando llegó la prueba, lo olvidé. Tercero, es aquello que rechaza. Esa también aplica en olvidar. ¿Cómo es rechazar? Rechazar es que el hermano está predicando y tú estás por dentro diciendo, no creo. No creo. Dios no pide eso. Decían en la Olimpiada, yo tengo otros datos. Ignoramos lo que se está enseñando. Ignoramos lo que se está enseñando. ¿Sí me explico con eso, hermanos? Son 3 posibles expresiones que utiliza aquí el escritor, pero que nos lleva a la misma idea. Cuando dice no olvide, trata de entender lo que se está enseñando. Cuando llegue la prueba, recuerda lo que se te enseñó. Y número 3, no rechaces la voluntad de Dios. Eso significa no olvides. La palabra que sigue, que es no menosprecies, es aquella palabra del Salmo 119, verso 11. Tú tienes el valor que le das a la palabra. Hay algo en tu corazón donde tú atesoras cosas. Ojalá que lo que atesoremos, hermanos, sea la palabra. Pero sabe, cuando dice no menospreciar, es que aquí es donde le damos nosotros el valor a lo que estamos oyendo. El valor a lo que estamos oyendo. Cuando usted viene aquí, no viene a oír a un hombre. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿A quién oímos?
oímos a Dios, ¿ok? Y cuando usted está escuchando esto, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, ¿verdad? Me ha pasado en muchas ocasiones en donde de repente a veces siento que me debo dedicar a otra cosa, porque a veces pienso que soy como más cómico, porque de repente no sé por qué, y de repente veo muchas caras riéndose, ¿verdad? Y digo, lo que estoy hablando y lo que estoy leyendo es algo serio, pero no se entiende. Pero ¿sabe por qué? Porque a veces a quien vemos es al hombre, no vemos a Dios. Cuando hablamos acerca de esto, usted decide si lo que escucha lo escucha de parte de Dios o lo escucha de parte de un hombre. Si usted lo escucha de parte de Dios, ¿se acuerda lo que dice el Salmo? El Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar, porque le he dado ese lugar de tesoro a tu palabra. Porque ahora que he escuchado la enseñanza, no importa de parte de quién venga, yo sé que es de ti, Dios. No importa quién esté hablando, yo sé que eres tú, mi Dios. Y lo voy a atesorar como tu palabra. Por eso el escritor dice, no menosprecies, no le des un valor bajo a lo que has oído. Y ahí es donde todo cambia, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando hablamos de menospreciar, no solo hablamos de un valor bajo. A veces hay personas que tienen cosas de valor, de mucho valor, tanto económico como sentimental. Pero ¿sabe qué tienen ciertas personas? Que son descuidados. ¿Quién de aquí es descuidado? ¿Sí? Olvidadizo. Imagínate, hay personas que traen un celular de casi 30,000 pesos. A ver, levanta el celular. No, levanta. Si no, ya sale de aquí sin él. Cuando hablamos acerca de esto, 30,000 pesos, y de repente se andan buscando, y dice, ¿dónde lo dejé? Es algo valioso económicamente, ¿sí o no? Y lo andan perdiendo. Cuando hablamos acerca de esto, tal vez no es económicamente la palabra. Escuchamos la palabra y decimos, realmente es lo que necesito. Pero ¿sabe qué es extraño? Que escuchamos la voluntad de Dios, reconocemos que es de valor, pero la olvidamos. Y hay gente que dice, es que soy olvidadizo. Pero si eres olvidadizo, tienes que hacer algo para que no se te olvide, porque la única manera de afirmar tu fe es a través de la palabra, porque es a través de la palabra, de oír la palabra, que viene la fe. Es la única manera. Y si tú dices que eres olvidadizo, ¿por qué va a crecer tu fe si todo lo que oyes lo olvidas? ¿Cómo va a crecer la fe de alguien si siempre está diciendo, hermano, no puedo retener? Si utilizamos esa opción, y yo diría ese pretexto, para no entender. ¿Por qué? Porque ese ratito platicaba con un adolescente, ¿verdad? Y me decía, no hombre, me sé tal canción, y me dio la historia de un videojuego, y todo. Y luego le dije, a ver, dime un verso de memoria. Y sacó la Biblia, ¿verdad? Sacó la Biblia. Y no pasa nada, estábamos bromeando ahí en el comedor. Pero ¿sabe? Hay algo que es triste, que no hablo con adolescentes, hablo con hermanos de más de 10 años a veces, 20 años, 30 años, y que me siguen dando la misma respuesta. Hermano, discúlpeme, pero es que soy muy olvidadizo. Y luego, hermana, a ver, dígame la receta del mole. Hombre, te saltan todos los chiles que lleva y todos los condimentos y las cantidades, y dices, pero ¿cómo se te puede olvidar la lección? Le preguntas al hermano cómo reparar un carro, ¿va? Cómo hacer una afinación, y te dice, lleva a tal lado, matraca, utilizas aceite de esto, y te dice todo, pero le preguntas algo de las cosas de Dios. Te dice, hermano, es que soy olvidadizo. Hermanos, no somos olvidadizos, pero decidimos qué cosas atesorar en nuestra vida. Y a veces nuestra vida espiritual sigue estando, va y viene,
porque no nos afirmamos de lo que es importante. Si hoy escucho tu voz, la voy a atender, la voy a atesorar, porque es lo único que me puede afirmar en la fe. Es lo único, hermanos. No hay otra forma. Alguien puede darte una palmada en la espalda puede irte a visitar, puede darte un detalle, puede hacerte sentir bien, y eso va a ayudar. Pero la única manera de afirmarse la fe es a través de la palabra. Es a través de lo que se enseña, hermanos. ¿Por qué? Porque eso tiene un propósito. La palabra no desmayes, que se ocupa aquí, es perder fuerza, es soltar o es cansarse al punto de desmayar. Cuando habla de esto es, tú no sueltes, no le quites la fuerza. Ok, eres olvidadizo, apunta. Ok, eres olvidadizo, grábalo en un audio. Eres olvidadizo, pídele la clase al hermano y repásalo. Yo creo que si se acercan al hermano Felipe, al hermano Manuel, a quien me enseña en esta congregación o en su congregación, y le dice, hermano, ¿me comparte el sermón? Estoy seguro que se los va a compartir. Estoy seguro. Pero ¿sabe cuál es lo malo? Lo malo es que estamos aquí, nos quedamos que fue bueno, pero digo, como quiera se me va a olvidar. Pero no hago nada, porque eso no se me olvide. Hermanos, debemos darnos cuenta, a veces solamente es un pretexto, como una oportunidad para la carne, para seguir errando, para seguir pecando. La única manera de afirmar nuestra fe es a través de la palabra. Lo dice ahí en el verso. Vean, segundo, Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Debemos entender que la enseñanza es una de las caras del amor. ¿Ok? Cuando hablamos de la enseñanza, hablamos de alguien que te ama. Alguien que ama a Dios y que quiere compartir contigo por amor. Pero, hay otra cara que no le gusta que nos den enseñanza. A veces, hermanos, vamos a caer en algo errado. ¿Por qué? Dice el texto que hemos leído, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y la palabra disciplina, dijimos, ¿qué significa? Enseñanza. Porque el Dios al quien ama le enseña. ¿Y sabe qué está haciendo en esta tarde Dios con cada uno de nosotros? Nos está enseñando. ¿Y sabe por qué? Porque nos ama. Entonces yo tengo que ver eso, pero la carne, ¿cómo que no quiere eso? Y no es muy complicado de entender esto, porque en casa, cuando papá ve que el hijo está errando, lo primero que hace es, ven, te voy a enseñar. ¿Y sabe qué siente el hijo? El hijo siente que le está prohibiendo. El hijo siente que lo está castigando. El hijo siente que está exagerando. Pero usted que es padre, yo que soy padre, entendemos que cuando le hablamos a nuestro hijo, que se siente y hablamos con él, la única razón es porque lo amamos. La única razón, porque lo amamos. Y esa es la parte de la enseñanza, hermanos. La enseñanza no siempre va a ser algo que nos guste. Escuchaba yo en un podcast y se me hacía bien interesante. Saben que el día de hoy la parte espiritual, hermanos, la parte espiritual se ha convertido como en un buffet. La enseñanza se ha convertido como en un buffet. ¿Por qué? Porque ahora es bien fácil meterte a internet y te quieres edificar y tú le pones qué quieres escuchar. ¿Sí o no? Y le pones del amor de Dios y te va a salir algún tema, no importa que no sea de la iglesia, y luego tú vas escogiendo, ¿verdad? Tal. Si no, este no me gusta, no, este no me gusta, ay, este sí me gusta, y lo escoges. O buscas a algún predicador de la iglesia de Cristo que sube videos, que sube enseñanzas, ¿verdad? Buscas ahí en el canal de Jorge, vas a pagar publicidad, ¿ok?
Sube y metes ahí en el canal y ves los temas, ¿verdad? Y luego ves uno que dice el castigo en el fuego del infierno. Y no, este no me gusta, ¿verdad? Y le das hacia arriba, porque no quieres. Pero ves un título que te gusta, hermano, y ahí te metes. No es así. Cuando hablamos de la enseñanza, debemos aprender que la enseñanza a veces van a ser cosas que humanamente no me gusta lo que me están diciendo, que va en contra, que hasta siento, ¿verdad? Que el hermano lo está diciendo por mí, que el hermano me investigó, que el hermano estuvo ahí en las redes sociales para ver en qué fallé y que por mí lo está diciendo. Y entonces el corazón se cierra. Pero es Dios el que te está hablando, no es que alguien te haya investigado. Es Dios el que te está hablando, pero a veces cerramos eso. Vea lo que busca Ezequiel capítulo 2, verso 7. Ezequiel 2:7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Por qué? Porque lo que Dios les iba a decir, hermanos, no les iba a gustar. Iba a ir en contra de lo que ellos practicaban. Y dice, no te van a oír, pero como quiera, tú predicas. Tú predicas. Quizás haya un corazón que se pueda ganar. Y a veces, eso es lo que pasa. Muchas veces nos cerramos porque son cosas que no nos gustan. Hermanos, la enseñanza no es lo que me gusta, sino la enseñanza viene de lo que necesito. La enseñanza viene de lo que necesito. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 14. Y Micaía respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que necesitamos. Porque por eso ha dado su palabra. Y a veces no lo quiero entender. A veces mi vida está más enfocada en lo que me gusta, en cómo me gusta, no en lo que necesito. Y por último, la enseñanza se recibe por medio de un corazón abierto y dispuesto. ¿Sabe, hermanos? En esta tarde, me encantaba, hermano Homero, lo que decía, y yo creo que ese es el deseo de todos nosotros. ¿Qué? Que de aquí nos vayamos felices porque haya un resultado bueno. Y yo estoy seguro que lo va a haber, porque así es la palabra. Nunca vuelve vacía. Nunca. Pero ¿sabe de qué va a depender? No va a depender de mí. No va a depender de usted. No va a depender de eso. Va a depender de cómo viene el corazón de cada uno de nosotros. Porque yo no le puedo pedir a un corazón con espinos que dé un fruto para Dios, o lleno de piedras que pueda recibir la semilla. Pero ¿qué pasa si usted viene hoy con un corazón dispuesto y preparado para recibir la palabra de nuestro Dios? Como el corazón de Cornelio. Yo estoy seguro que sea quien sea que pasa al frente a ser instrumento de Dios, la palabra caerá en ese corazón. Pero el problema es que a veces venimos a este lugar, pero no preparamos nuestro corazón. No preparamos nuestro corazón. Escuchaba los himnos que empezamos a cantar, que nuestro hermano dirigía. Y hermano, me encanta escuchar cómo cantamos a nuestro Dios, porque hay un mensaje en eso. Y si después de esos himnos tan hermosos que hemos cantado a nuestro Dios, nuestro corazón no se abre, hermanos, difícilmente habrá algo que haga que ese corazón se rompa. Difícilmente. ¿No había escuchado el himno que entonó el hermano, el del Omega? ¿Quiere Omega? Hermano, una letra increíble donde glorificamos el nombre de Dios. ¿Qué puede el corazón no entender de lo que cantamos? Pero ¿sabe? A veces la enseñanza no llega a ese corazón porque sea mala, o porque el hermano no sepa predicar, o porque el hermano no tenga escuela, no llega a ese corazón, porque ese corazón no está preparado para recibir a Dios. Y esa es la tristeza más grande.
en esta noche. Que haya corazones con necesidad, pero que no estén preparados para recibirla. ¿Saben, hermano? Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Dios. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque los insensatos desprecian la sabiduría. O sea, no es que la palabra no haya sido dada, la palabra fue dada, la palabra fue leída y fue predicada, pero el corazón no está abierto, la mente no está abierta. ¿Y cómo va a entrar a ese lugar? ¿Sabe por qué? Porque le damos un valor bajo a la palabra de nosotros. Quiero decirlo, hermano, con respecto a Hebreos. Mire, regrese conmigo ahí a Hebreos. La enseñanza es parte de la formación. La enseñanza es parte de la formación. Hebreos capítulo 12, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque cuando hablamos de un padre que no disciplina, que no enseña a su hijo, no podemos decir que es su padre. En la actualidad hay muchos padres, hablando entre los 30 y los 40 años, en donde han querido jugar con el rol de padres. Y le dicen, yo no quiero ser tu padre, no quiero que me veas como tu padre. Y le dicen, veme más como un amigo. ¿Y saben que eso es lo más cerrado del mundo? Porque Dios no te ha mandado para ser amigo de tu hijo. Dios te ha mandado para ser su padre. Y como su padre, lo debes de enseñar y lo debes de instruir. Y a veces el hijo, por eso le toma la medida al padre. Porque somos padres muchas veces que no enseñamos. El día de hoy, con una psicología, a mi punto de vista, y lo digo bien claro, es mi punto de vista, muy, muy ligera, a los niños ya no les tienes que decir que no, a los niños ya no les tienes que prohibir, a los niños ya no los tienes que regañar, no los tienes que educar. A los niños déjalos ser niños y ya cuando crezcan, ellos van a aprender lo que es bueno y lo que es malo. No es verdad. No es verdad. Porque cuando hablamos de la palabra de nuestro Dios, Dios nos enseña. Esto es parte de nuestra enseñanza y de nuestro progreso. Una persona dice que si cree en Jesucristo, si cree que Él es el Salvador, puede ser bautizado. Pero ¿saben qué viene después de eso? Dice, hazlos discípulos y enséñales todas estas cosas. O sea, no dejes que se bautice y que haga de su vida lo que Él quiera. No, se bautiza y tú lo vas a instruir, lo vas a seguir instruyendo. Por lo regular, cuando yo llevo a una persona a través de la palabra, después de que sea bautizado, por lo menos considero que son 2 o 3 años de seguir enseñándole a esa persona y no soltarla, porque a veces es un error muy grande. Que las personas dicen, mira, predica, mira, enséñales de esta manera, se bautizan y ahora sí ya pueden ir y predicar. Errado. ¿Saben cuántas cosas tienen que seguir aprendiendo? Hermanos, créanme, después de 10 o 15 años de cristiano, puedo decir que hay muchas cosas que me faltan por seguir aprendiendo. Por seguir aprendiendo. Entonces, cuando hablamos de esto, Efesios capítulo 4, verso 11, Efesios 4, 11, un texto que yo creo que todos conocemos, dice que Jesús había establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y por qué tanto y para qué tanto? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Vean lo que dice esto. La enseñanza tiene el propósito de perfeccionarnos. Cuando usted viene aquí, no es un tema por ser un tema, hermanos. No es como que se le ocurrió al hermano que es un tema muy interesante. No es como los quiero entretener. No. ¿Sabe para qué se da un tema? Porque es parte de la formación. Porque es necesario para la iglesia. Solo es por eso.
Si usted es de los que batalla para, ¿y ahora qué enseño? Yo le recomiendo que deje el lugar a alguien más, que lo deje. Porque alguien que enseña, te faltan horas, te faltan días de reuniones para enseñar a la iglesia lo que la iglesia necesita saber. Si tú batallas para eso, es que todavía no tienes tu mirada en el lugar correcto. Porque si no, hermanos, hay tantas cosas que enseñar de parte de nosotros. Por eso, tenemos que ver que cuando hablamos de la enseñanza es parte de nuestra formación. Necesitamos una formación espiritual. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que nos guíe. Hebreos capítulo 13, verso 17, obedecer a vuestros pastores, ¿y qué? Y sujetar a ellos. Y es una palabrita, hermanos, que a veces no nos gusta. ¿Por qué me tengo que sujetar a ellos? ¿Por qué me tengo que sujetar a mis líderes en la congregación? ¿Por qué? Porque ellos velan por ti, porque ellos te cuidan, porque ellos están viendo cuál es el comportamiento de la congregación y saben por qué se predica eso, por qué se exhorta eso y por qué se anima a eso. Y yo lo que tengo que hacer es sujetarme. Porque cuando me sujeto a ellos, a través de la palabra, yo me estoy sujetando a Dios, porque es Dios quien me está pidiendo. Necesitamos a alguien que nos instruya. Pero todos pasamos una época en la que no nos queremos sujetar. Es como el hijo que a determinada edad no le gusta sujetarse a los padres. ¿Y sabe qué hace el hijo? ¿Sabe cuál es el deseo más grande del hijo? En la adolescencia, ¿verdad? Dice, ya me quiero ir. Ya me quiero ir. Ya quiero ser grande porque quiero tomar mis propias decisiones. Pero cuando hablamos acerca de la iglesia, debemos aceptar, hermanos, que necesitamos una formación espiritual. Necesitamos aprender de Cristo y alguien me tiene que enseñar acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque a veces cuando yo hablo de Cristo y voy a la Biblia, no entiendo todo lo que leo. Y necesito que alguien me explique eso. ¿Se acuerda del etíope eunuco? Él iba leyendo Isaías. ¿Pero qué? Pero no entendía Isaías. Porque cuando usted viene acá, es necesario que se le muestre el Cristo verdadero, no el Cristo en el que yo quiero creer. Porque hay personas que quieren creer en un Cristo que ofreció su vida por cada uno de nosotros y que no importa cómo vivas, que Él te ama y que Él te va a salvar. Hay gente que le gusta creer en un Cristo que si tú has sido bautizado, no importa cómo lleves tu vida. Si ya fuiste salvo, lo serás siempre. Porque hay gente que no quiere conocer tal cual a Cristo. Solo quiere conocer la imagen de Cristo que a ellos les gusta. Pero cuando hablamos de un Cristo que nos ha dicho, si me amáis, guardad mis mandamientos, ya no me gusta saber cuáles mandamientos se refieren. Prefiero seguir pensando en ese Cristo que me ama nada más. Pero no en un Cristo que me pide que yo haga algo. ¿Saben? Cuando hablamos de eso, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como Él anduvo. Porque necesito aprender cómo Cristo anduvo. Lo veíamos ayer. Debemos poner nuestra mirada en Él. Necesitamos poner nuestra mirada en Él. Ahora, también es importante, necesitamos aprender a transformarnos. Y cuando hablamos de la transformación, a veces no sabemos tal cual como lo debemos de hacer. No sabemos. Y necesitamos que alguien a través de la palabra nos ayude a transformarnos. ¿Y qué creen? Eso es a través de los estudios. Es a través de las clases. Es a través de los sermones. Y se me está diciendo paso a paso de lo que debo hacer. Pero ¿sabe? Yo estoy tan enfocado. Justo en ese momento, cuando yo empecé a pensar en el recibo del agua,
cuando mi mente se fue a la cocina, cuando mi mente se fue allí al reloj a ver a qué hora termina el hermano, cuando se dijo la parte que yo necesitaba hacer. Y no es difícil de entender, porque a veces nos distraemos. Porque a la carne tiene un serio problema, hermanos, un serio problema con el espíritu. A la carne no le gusta y la carne va a hacer todo para distraer a tu espíritu. Debemos entender eso. Y cuando entendemos eso, hermanos, nuestra vida cambia por completo. Porque ahora ya estoy atento a lo que mi Dios quiere decirme. Porque ahora, Romanos 12:1, he logrado entender cómo se transforma mi cuerpo para lograr presentar, dice Pablo, un sacrificio agradable a Dios. Pero la única manera de que mi sacrificio sea agradable a Dios es a través de la palabra. ¿Sabe? Quiero decirle, para ir terminando en esta noche, que usted debe estar atento a la enseñanza. Usted no debe olvidar, no debe desmayar, no debe menospreciar la enseñanza, porque la enseñanza siempre va a esperar resultados. Todo aquel que sale a sembrar siempre va a esperar un fruto. Y quien ha salido a sembrar en esta noche no soy yo ni es el hermano. Quien ha salido a sembrar hoy su semilla, ese es Dios. Y Él es el que te ha instruido y Él es el que espera que en tu corazón exista un resultado, que en tu corazón haya un fruto para Dios. Y sabe, Dios no espera, porque a veces eso pensamos. Dios no espera solo un resultado en aquel que tú consideras como inconstante. Dios no espera un resultado en aquel que tú consideras que no se ha bautizado y que vive en sus pecados. Cuando hablamos del resultado y del fruto que Dios espera un fruto en cada uno de nosotros. Dios espera que tú no te vayas igual que como has entrado en esta tarde a este lugar. Él espera que te transformes y que realmente la palabra traiga algo diferente a tu vida. Él espera eso. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros saldremos igual que como entramos en esta noche? ¿Cuántos? La palabra ha sido predicada. ¿Cuántos vamos a olvidar o ya hemos olvidado lo que se enseñó ayer? Si yo les pregunto, ¿qué aprendieron el domingo pasado? ¿Cuántos serían capaces de decirme qué fue el estudio, la predicación o las predicaciones del domingo anterior? Pero posiblemente, hermanos, lo hemos olvidado y no hemos dado fruto. El fruto, primero que nada, dice Hebreos. Vamos otra vez ahí a Hebreos, capítulo 12, verso 9 al verso 11. Hebreos 12, 9 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a nuestro Dios, para lo que es provechoso. Vea lo que dice, para que participemos de su santidad. Cuando Dios nos instruye, lo primero que podemos resaltar de este verso es que Él espera que haya una obediencia en nosotros. Él espera que realmente estemos obedeciendo. Él ha tocado a tu puerta en esta noche porque Él espera que tú obedezcas. No lo espero yo. Y aunque te extienda la invitación aquí adelante o lo haga alguien que está a tu costado y te diga, vamos, obedece a nuestro Dios, no somos nosotros. Quien está esperando que tú obedezcas, ese es Dios. El que conoce que tú crees en Él, que tú crees en su Hijo, que sabes que estás mal delante de Él porque tus pecados no han sido perdonados, pero que no has dado ese paso.
Es Dios el que me está esperando. Es Él el que abre sus brazos y te dice: hijo mío, ya me entiendes, ven. Porque cuando un padre habla con su hijo y lo enseña y lo reprende, el padre lo que más quiere es que el hijo recapacite y que le diga: padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y quiero cambiar. Pero ¿sabe cuántos corazones vienen en esta noche sabiendo que están mal con Dios, reconociendo que Él ve lo más profundo de cada uno de nosotros y que aún no aceptan el llamado de nuestro Dios? Cuando hablamos de Dios, hermanos, hablamos de alguien que espera el fruto de la obediencia. Él espera ese fruto. La palabra no es para ocupar un tiempo en este servicio. La palabra es una llamada de parte de nuestro Dios para la obediencia. Pero aquellos que hemos obedecido, también la llamada es de un fruto de santidad. Por la mañana les decía a los jóvenes, cuando hablamos de santidad, hablamos de algo precioso y hermoso. Y lo explicaba de esta manera: si usted compra algo que es para todos, pero en ese trayecto compró algo que era especial para su esposa, usted va a repartir todo, pero no va a repartir eso que ha apartado para su esposa. ¿Por qué? Porque la palabra santidad significa apartado. Y alguien lo va a ver y te va a decir: pero dame de eso, porque yo quiero de eso. Pero tú le vas a decir: no, porque eso es para mi esposa. Y te va a insistir y le vas a decir: no, porque no solo está apartado, sino que está consagrado. Y cuando escuchamos la palabra de nuestro Dios, debemos entender que Él espera un pueblo que sea santo. Pero no solo santo, sino también un pueblo que sea consagrado. Que entienda realmente que la santidad nos hace especiales cuando nos declaramos únicos para nuestro Dios. Que entendamos eso, hermanos. Cuando hablamos acerca de esto, ¿saben? Si hablamos de la obediencia, hay una historia que me sorprende. Yo sé que tal vez usted la ha oído. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El primer rey sobre Israel. Un hombre alto, fuerte, decidido. Pero ¿sabe? Que falló a Dios. Conocía a Dios. Y el profeta Samuel le dice estas palabras. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque a veces la obediencia no se representa solo con estar aquí. Porque usted y yo podemos venir a este lugar, podemos cantar, podemos hacer que este lugar retumbe de nuestros cantos, que digan: se oyó hermoso, pero con un corazón que ha sido desobediente a Dios. Sabe que la mejor alabanza a Dios no solo tiene que estar afinada y bien entonada. La alabanza a Dios tiene que salir de un corazón que es obediente a nuestro Padre. La oración perfecta no es aquella que utiliza las palabras correctas, ni que va dirigida al Padre, ni que ha terminado en el nombre de Cristo. La oración perfecta es aquella que viene de un corazón que es obediente a nuestro Padre. La palabra perfecta es aquella que nos invita no solo a ser mejores, sino que nos invita a ser obedientes a nuestro Padre. A veces podemos predicar acerca del ánimo, podemos predicar acerca del trabajo en la iglesia, pero pasamos por alto a nuestro Dios. La palabra siempre tiene que hablar y ser dirigida a nuestro Padre. Siempre tiene que ser así. Cuando hablamos acerca de santidad, Hebreos ahí en el verso 14 dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, quiero decirles que Dios espera un fruto de justicia. La palabra
no es predicada solo porque sí. Y no es eso. La palabra no tiene el propósito de lucir a algunos solamente. La palabra no tiene el propósito de entretener a algunos. Si hablamos de la predicación y de la palabra, el propósito es que a través de ella afirmemos nuestra fe. Es que a través de ella Dios haga crecer nuestra fe. No hay otra forma. Es la única manera en la que Dios va a obrar para que mi fe y tu fe crezcan delante de Él. Es a través de la palabra. Hermanos, en esta noche hemos visto que si queremos afirmar nuestra fe, ayer decíamos, debemos poner nuestra mirada en Jesús. Pero ¿sabe en dónde vemos a Jesús? ¿Sabe el único lugar en donde podemos ver a Jesús y conocer a Jesús? Es a través de su palabra. Es como nosotros le vamos a conocer, por la palabra de estos hombres. Así que si usted quiere ver a Jesús, esté atento a la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe? En esta noche quiero decirle, quiero invitarle de todo corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que si usted reconoce que ha menospreciado la palabra, que usted le ha dado un valor bajo, que sí oye, pero que olvida inmediatamente, que no ha hecho nada por retener la voluntad de Dios, hermano, que hoy reflexione y que hoy trate de buscar alguna forma o alguna estrategia para ser hacedor y para recordar aquella palabra. Pero también quiero hacer la invitación, como en cada uno de estos temas que se han dado, que si usted no ha venido a los pies de Jesucristo, pero usted ha oído en la palabra lo que debe hacer, ha creído en esa palabra, usted reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios y reconoce que usted necesita de sus pecados, yo le invito a que venga, que pase aquí al frente y lo reconozca delante de todos, para que usted pueda recibir el perdón de sus pecados a través de Dios. Hágalo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios, una voluntad que es agradable y perfecta. Vamos a estar de pie para que nuestro hermano nos dirija en un himno de invitación. Número 207, hermanos, número 207. ¿Te sientes casi? Mira, hermano, ahí que nos va a apoyar. Sí, está, doctor. Gracias. Vamos a entonar, hermanos, este canto de invitación. Entonemos este canto. Te sientes casi resuelto ya, te falta poco para hacer, pues porque dices a Jesucristo, hoy no mañana te seguiré.
Amén. Tomen asiento.